toda esta información que estáis viendo en pantalla es la que hoy vamos a repasar. De hecho, te invito a que estés hasta el final del vídeo. Si tienes cosas que hacer, si tienes prisa porque en 10 minutos tienes que marcharte, no veas este vídeo. Tampoco te voy a decir de que pongas este vídeo por dos, porque estamos tan mal acostumbrados a ver todo con prisas que luego no retenemos la información como deberíamos de retener. Así que me he tomado la libertad de explayarme todo lo que tenga que explayarme, pero es un vídeo que realmente va a aportar muchísimo valor. Es ese tipo de vídeos donde yo literalmente estoy perdiendo dinero, porque si yo me callase sobre lo siguiente que os voy a explicar, al final yo tendría más probabilidades de ganar dinero, porque al final es un juego de probabilidades. Como mejor información tengas y antes la tengas, más dinero vas a ganar. Y al final también mi objetivo dentro de YouTube es hacer lo que nadie está haciendo, y es pensar en el bolsillo de mi comunidad. Porque al final está muy bien que cualquier youtuber quiera ganar dinero. Yo también quiero ganar dinero. Pero lo que no puedes hacer es ganar dinero a costa de que tu audiencia esté perdiendo dinero. Por lo que yo muchas veces voy a sacrificar ganar dinero, ya sean de promociones, ya sea de contactos que podría explotar y callarme. Y lo que estoy haciendo es brindaros todas las oportunidades hacia vosotros porque es mi rol, porque soy la única persona probablemente que lo esté haciendo. Es así. Si no, no estaría en YouTube. Si estoy haciendo vídeos en YouTube es porque realmente estoy viendo una oportunidad en el mercado de hacer algo que nadie está haciendo. Que cuesta mucho porque al final es muy complicado decir no al dinero. Pero yo estoy asumiendo esas pérdidas por un lado porque luego cuando os conozco en los eventos, la piel de gallina. La piel de gallina cuando recibo mensajes de Marc, estoy ganando dinero, Marc, muchas gracias, estoy empezando a meditar, a hacer deporte, he dejado de fumar. Todas estas cosas a mí son las que me motivan. Ya no hablamos de dinero, hablamos de cosas que vosotros estáis consiguiendo que os hacen ser más felices. Porque al final el dinero acaba llegando tarde o temprano, se aplica a casi todo lo que estáis viendo en los últimos vídeos que he subido en YouTube. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un análisis bastante en profundidad sobre el último vídeo que Alex Becker ha subido. Si no sabes quién es Alex Becker, es un multimillonario que está muy focus con el sector cripto y de inteligencia artificial dentro del mercado cripto, como os digo. Y es una persona que seguimos desde hace muchísimo tiempo. Yo, de hecho, de los vídeos más antiguos, prácticamente me los he visto todos. Son vídeos donde empezó a hablar de la dopamina hace mucho tiempo y a mí me interesó en su momento, por lo que al final es una persona que ya no solamente está cuidando su salud económica, podríamos decir, sino su salud mental y su salud física, por lo que para mí es un gran referente. Si no sabes mucho más de él, te invito a que veas el vídeo que tendrás en la descripción. Lo tienes que ver cuando acabes de ver este vídeo, donde te hablo más en profundidad sobre quién es Alex Becker. Entonces, en este vídeo, porque al final para mí son vídeos donde aprendemos muchísimo, al final es una persona que ha pasado por todos estos puntos de dolor que nosotros tenemos que pasar. En todos los vídeos él normalmente se pone de cachondeo, ¿no? Es una persona que al final pues intenta también transmitir que el mercado cripto es un mercado serio, pero hay que pasárselo bien, hay que disfrutar del proceso, ¿no? Pero sí que es cierto que empieza el vídeo de la siguiente forma y es diciendo de que este vídeo es más serio de lo que vamos a ver en los anteriores vídeos. Los anteriores vídeos, mucho mamoneo, muchas risas, jijijaja, pero ya estamos en otro tipo de contexto. Estamos viendo cómo el mercado se está empezando a posicionar ya en otro tramo. No estamos hablando del inicio del bull run, sino que estamos hablando de otra etapa del bull run. Y esto es muy importante lo que dice porque yo no me lo había planteado. Es decir, ahora la gente está diciendo sí, estamos a punto de romper máximos históricos, hemos roto incluso máximos históricos, pero ¿dónde estamos realmente, no? Del ciclo alcista, estamos en el principio, estamos en la mitad, estamos en el final. ¿Cómo podemos realmente identificar el punto donde nos encontramos? Esto es lo que hoy vamos a tratar bastante en este vídeo, ¿no? Él dice de que ahora mismo lo que estamos viendo en el mercado es una situación donde ya nos tendríamos que estar casi más posicionándonos en puntos de venta que en puntos de compra. Y esto realmente tiene bastante sentido, porque cuando Bitcoin está rompiendo máximos históricos, significa que ya no es el punto de tomar acción, es el punto de dejar que el gráfico se pueda desarrollar. Porque cuando estás
en no máximos históricos, que podrían ser los 20.000, 30.000 euros de Bitcoin, ahí tendrías que posicionarte. Ahora mismo en 50, 60, 70, 80 es momento de no hacer nada. Sí, es el momento de no hacer nada. Porque te tienes que haber posicionado mucho antes. Porque ahora corren muchas prisas de muchas personas. Mark, compro Bitcoin, compro Cardano, compro Solana. Lo que tienes que haber hecho, o lo que tenías que haber hecho, es haberte posicionado mucho antes de todo lo que ahora mismo está sucediendo. Por lo que él ya se está replanteando, lo dice perfectamente al inicio del vídeo, se está empezando a replantear el punto donde ya no es 50-50. Estamos a punto de romper máximos históricos. Él dice de que estamos en un punto donde se está empezando a posicionar más hacia una perspectiva de venta. Yo sinceramente no sería un 60-40, como dice Alex Becker perfectamente, que ahora mismo está más posicionado para vender que para comprar. Yo te diría que estamos a un 50-50. No hemos roto claramente ese ATH, por lo que de alguna forma no podemos determinar que ya estamos en una mentalidad más vendedora que compradora. Yo te diría que ahora mismo es el momento de descansar, es decir, hemos estado tomando muchas decisiones recientemente, posicionándonos con muchos proyectos cripto, pero es el momento también de no tocar nada. Es tan simple como no tocar nada. Entonces, él recalca de que hay muchos influencers que van a transmitir una visión del mercado equivocada. Muy equivocada. No es la realidad de lo que está sucediendo, porque al final el reflejo del mercado lo transmiten los influencers porque de alguna forma es como canaliza la información, ¿no? Somos los medios. Y ahora mismo muchos youtubers, ATH, nos vamos a To The Moon. Está muy bien que todo el mundo haga contenido, pero cuida realmente el tiempo que dedicas en YouTube. ¿A quién le estás destinando tu tiempo? ¿A quién le estás destinando tu atención? Porque como empieces a absorber información de muchos lados, al final tendrás una información muy difusa de lo que está ocurriendo. Entonces, no dedicarle tanto tiempo a YouTube y sí dedicarle a experimentar el mercado, creo que va a ser lo que va a determinar que consigas mejores resultados. Porque a la gente le encanta decir que Bitcoin se va a ir a la luna. A mí me encantaría, pero a veces hay que decir cosas que a la gente no le gusta escuchar para realmente poner un poquito de serenidad en este ecosistema donde cualquier persona se puede hacer un canal de YouTube y decir lo que está ocurriendo o lo que va a pasar o lo que ocurrió. Esa es la triste realidad. Porque siempre estamos pensando en nos vamos al suelo, nos vamos a la luna, pero no hay una serenidad en el mercado. No hay una persona que te pueda hablar desde la experiencia y sobre todo transmitir calma, tranquilidad. No se puede, porque al final lo que vende son los extremos, es polarizar. Y yo muchas veces os voy a decir de que eso no es lo correcto. Entonces ahora mismo, como dice Alex Becker, ya no estamos en el inicio del bullrun, sino que estamos a mitades del bullrun. Por lo que ahora mismo es importante ya empezar a considerar de que tarde o temprano tendremos que vender nuestras criptomonedas. Tarde o temprano digo en un periodo de posiblemente un año. No estamos hablando de 3 años, ni mucho menos. Porque al final muchas criptomonedas tienen esa fase de pump y esa fase de dump realmente. ¿Será un dump más vertical o no sale tan vertical? Pero sí que es cierto de que la gran mayoría de criptomonedas, las altcoins, las cuales estamos invirtiendo, muchas de ellas van a morir. Y es por este motivo de que si no sabemos salir de estas criptomonedas, vamos a ser de ese 90% de personas que pierden dinero. Y cuando digo el 90%, me atrevería a decir incluso que ese número es más alto. Porque realmente las personas que ganan mucho dinero ganan muchísimo dinero, pero tienen que costear ese dinero que ganan con muchas pérdidas de muchísimas personas. A lo mejor para que gane una persona tienen que perder 100 personas. Perfectamente. Porque sobre todo el mercado cripto es muy volátil, está muy manipulado y al final es el más complicado para ganar dinero. Pero si tienes la información que realmente necesitas, entonces puedes ganar dinero. Entonces, al final, las criptos, él dice una frase que es súper interesante y es que las criptos no son un deporte de equipo. Todos son tus enemigos. Aquí lo que estás haciendo es jugar a tenis. Estás compitiendo contra todos, estás haciendo un rey de la pista. Para ganar dinero tienes que competir con 10 personas y tienes que ser el mejor. Porque si hemos dicho que el 90% de las personas pierden dinero,
significa que si te juntas con 10 tigres en la jaula, 10 personas, tendrás que ganar a todos aquellos 9 para ganar dinero. Por lo que, volviendo a lo que os decía del contenido que vemos por internet, de la información que absorbemos, si realmente todo lo que estamos viendo por internet nos dice X, podría ser que a lo mejor lo que nos da de ganar es Y, por mucho que esa información nadie la quiera escuchar, porque es lo que siempre ocurre. Yo muchas veces me he tirado triples con temas que nadie quería tocar y al final la narrativa ha tirado por ahí. Porque el gaming hace muchos meses, al igual que la inteligencia artificial, nadie hablaba de ella. Yo en agosto ya estaba hablando de la inteligencia artificial y del gaming. De hecho, en el primer vídeo que hablamos de este personaje, de Alex Becker, ya hablábamos de la inteligencia artificial y del gaming. Pero mucha gente seguía pensando de que Polkadot, Solana, Cardano, todos estos proyectos iban a ser los mejores. Que pueden ser los mejores, pero no serán los que te darán más dinero. Por lo que al final, de alguna forma, estos son los juegos del hambre. Imaginaos la cantidad de dinero que muchas personas tienen que perder para que las ballenas que tienen tanto dinero puedan multiplicar su capital por 1 por 5, 1 por 6. Estamos hablando de cantidades muy locas de gente que está perdiendo dinero y tú no tienes que ser uno de ellos. Por lo que al final, el tener un grupo, una comunidad, puedes tener un grupo de WhatsApp con tus amigos, te va a salvar de muchas hostias. Porque al final pensad que estáis trabajando 5 cerebros para ganar dinero. Si sois una persona, vais a estar muy jodidos para ganar dinero. Tener un grupo de personas es como un seguro de vida, es como conducir un coche. Tú no vas a conducir sin seguro. Tienes que conducir con seguro. Porque como te estampes, que podría ser lo mismo que cuando el mercado caiga, nadie te va a salvar el culo. De hecho, en Chain Capital hacemos esto, es como tener un seguro de vida. Y ahora mismo no quiero hablar de Chain Capital porque ya sabéis que al final las plazas están cerradas. No las voy a abrir probablemente nunca más. Para que veáis un poco también cuál es mi rol en el ecosistema cripto. Es el de aportar valor. Yo no necesito vuestro dinero para ganar dinero, porque ya lo gano por otro lado. Porque me dedico a la inversión profesional. Pero ¿qué pasa? Que al final todas las personas, como viven realmente de promocionar cosas, promocionar scams y encima utilizar su audiencia para que cuando yo haga el vídeo tú lo compres y luego yo te venda los tokens a ti y te dumpee el precio, la gente hace eso. Porque la gente es golosa. La gente no tiene valores en este sector. La gente piensa simplemente en su propio bolsillo. Podríamos decir que estamos en una de las zonas más psicológicas a la hora de poder romper. Tuvimos la zona de los $30.000, que realmente vimos una zona muy buena aquí de distribución, pero seguidamente hemos visto una gran explosión desde esos $25.000 a esos $70.000. ¿Esto significa que ahora mismo tengamos que vender Bitcoin? A ver, yo personalmente no voy a vender mis Bitcoins. Ya sabéis que para mí es un valor refugio porque Bitcoin es limitado y no los dólares. ¿Que voy a cambiar Bitcoin para tener dólares? Cuando se están imprimiendo cada día nuevos dólares, no tiene ningún sentido. Yo lo que quiero son satoshis. No quiero tener euros o dólares o pesos mexicanos o pesos de donde sea. Entonces, lo que considera Alex Becker, nuestro gran señor, es que realmente estamos en una zona donde podríamos considerar que estamos en la mitad del bull run. Estamos en el mid-term del bull run. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en este tramo de aquí que no se aprecia mucho, fue justamente una pequeña desaceleración que tuvimos antes de romper máximos históricos, por lo que este punto de aquí y este punto aquí con este punto de aquí tiene bastantes similitudes, por lo que si al final calculamos todo este impulso alcista, perfectamente podríamos estar considerando de que sí, estamos en mitades del bull run, chicos. Es así. Hay mucha gente que te dirá que no, hay mucha gente que te dirá que sí. A mí me da igual, yo tengo una tesis y es la que comparto con vosotros. Mi objetivo realmente no es convencerte de que tengo razón. Mi objetivo es transmitirte lo que yo he considerado para que tú tengas otro punto de vista para contrastar tu información. Pero claro que me puedo estar tirando un triple. Claro que me pueda estar equivocando. De hecho, lo más probable es que a lo mejor me esté equivocando. Pero es mejor tener una tesis que no tener nada, porque realmente es muy complicado poder identificar en qué fase del mercado estamos. La gente que te diga, no, 100% estamos en la fase más alcista o estamos en el bottom, no puedes creértelos. Porque si tú luego les haces la siguiente pregunta, ¿por qué no metes todo tu dinero si estás tan seguro? No van a meter todo el dinero. Nadie está seguro de nada. Por mucho que yo confíe en Bitcoin a largo plazo, no voy a pedir un crédito en Cofidis para comprar justamente aquí abajo.
No lo puedo hacer. Y de hecho el otro día, bueno, antes de ayer, quedé con Elixir Launcher, ¿vale? Que es una empresa que es como el Steam de los videojuegos, para hablar con cosas de Taitico. Y estuvimos hablando de que yo a uno de los inversores les comenté que podría ser una de las zonas más interesantes para comprar, pero al final me puedo equivocar, son probabilidades. Nunca puedes meter todos los huevos en la misma cesta, porque como se te caiga la cesta, a tomar por culo todos los huevos y te quedas sin tortilla. Entonces, yo realmente soy partidario de llegar a Bitcoin a 100k, sí. Incluso te diría que soy más partidario de llegar a 150, 200 mil dólares. Bitcoin en 5 o 10 años puede valer 500 mil dólares. Puede llegar perfectamente. ¿Por qué no debería de llegar si Bitcoin está programado para ser un activo alcista que sí, que perderá esa volatilidad que tenía en el inicio, pero seguirá siendo un activo valor refugio? Por lo que muchas veces cuando la gente me pregunta, Mark, es que no sé si comprar Bitcoin ahora, es que quería comprar más abajo, y es que si tienes tantas dudas es porque no estás entendiendo de que la magia del DCA, del Dollar Cost Average, te puede ayudar. Te puede resolver esa duda que tienes siempre de dónde comprar, dónde comprar. Reparte las compras de Bitcoin en diferentes puntos del mapa. Ya está, no tiene más misterio. Pero Alex Becker está súper convencido de que Bitcoin va a llegar a 100k. Y al final no tienes que predecir el futuro, tienes que crear tu tesis que sea objetiva y sobre todo no sea emocional. Porque lo ideal es que digamos de que Bitcoin puede llegar a 500 mil dólares. Pero ¿realmente no estás pensando más desde el corazón que desde la cabeza? Claro, a mí me encantaría decirte en este vídeo de que Bitcoin en 4 o 5 semanas se va a ir a 150 mil dólares. Pero no te lo puedo decir porque estaría implicando las emociones. Y justamente las emociones, lo que hay que hacer es dejarlas ahí fuera. Es decir, ya estás viendo que yo tengo una puerta ahí detrás en la habitación. Pues de esa puerta no entran las emociones. Cuando tengo que operar, cuando tengo que hacer vídeos, no entran las emociones. No seas emocional. Sé emocional con tu familia, con las chicas, con los chicos, con la gente que amas. Pero nunca con el mercado cripto. Porque si no, estás totalmente fuera. Entonces, la clave sobre todo es saber, estamos en una zona de ATH, pero ahora mismo yo personalmente no vendería. No vendería incluso ni en el primer pullback. De hecho, hemos visto una gran subida, pero mirad aquí lo que sucedió. Nos vamos al gráfico diario de Bitcoin y lo que vimos en toda esta subida fueron varias correcciones. Podríamos ver esta corrección de aquí, ¿vale? Después de romper el ATH, vimos esta corrección de aquí y vimos toda esta corrección de aquí. Por lo que yo considero, al igual que Alex Becker, que hasta que no veas al menos una corrección grande o dos correcciones grandes después de romper el ATH, no tendría mucho sentido que te pusieras a vender. No tendría mucho sentido. Ahora, que tú quieres considerar, mira, Mark, yo he roto ATH, creo que tengo suficiente, hazlo. Pero, bajo mi punto de vista, no creo que sea la decisión correcta, ¿vale? De hecho, lo que está pasando es que todas las entidades bancarias se han empezado a dar cuenta de que Bitcoin era la única herramienta, la única salvación, la única luz de esperanza que tenía el pueblo de solucionar todo el tema económico global. La economía global estaba en manos del pueblo. Si todas las personas hubiesen comprado Bitcoin, a lo mejor estaríamos hablando de otra situación en el mercado. Pero también te digo, si todo el mundo hubiese tenido Bitcoin, lo más fácil para los gobiernos hubiese sido prohibir Bitcoin para el resto de sus vidas. Pero como el retail no vio la oportunidad, porque el retail prefiere escuchar al gobierno, prefiere confiar en el gobierno que una persona que sabe de economía y que a lo mejor te puede ayudar a ganar algo de dinero, lo que han hecho es crear food y comprar los bitcoins que el pueblo no quería. Por lo que la única arma de destrucción que tenía el pueblo para derrocar todos los bancos, pues ahora mismo se ha ido a tomar por culo. Porque están aprovechando Bitcoin los bancos. Esto es, sinceramente, lo que está ocurriendo. Entonces, hay una cosa y es la siguiente. La percepción de Bitcoin es distinta para el retail que de cualquier otra altcoin. ¿Por qué? Porque al final Bitcoin no lo va a comprar el retail, porque el retail me preguntará, ostras, Mark, quiero comprar Bitcoin, ¿cuánto cuesta Bitcoin? Y le diré, no, pues Bitcoin cuesta 70 mil dólares. Y dirá, uff, es muy caro. Pero no saben que pueden comprar satoshis. No lo saben. No lo saben. Y la gente no piensa en, ostras, es que voy a tener satoshis. No, la gente dice, es que yo quiero conseguir más dólares. Ese problema social que tenemos, realmente está haciendo que la gente pierda muchísimo dinero en un futuro. Porque el de mañana no podrás tener satoshis.
el día de mañana no podrás tener satoshis, porque los pocos satoshis que existan serán súper caros. Y repito, la gente seguirá viendo los satoshis como cuánto vale en dólares y no pensar que no necesitas dólares, necesitas satoshis, por muy caros que sean. Y es por este motivo de que muchos inversores que acaban entrando en mercado cripto siendo principiantes, siendo retails, prefieren comprar altcoins porque tienen más ceros y porque empiezan a sacar la calculadora de que, claro, si Shiba Inu tiene X ceros, si llega al dólar, perfectamente me forro. No saben nada de market cap, no les interesa a los que están arriba, a los que sabemos tú y yo, de que los retails se enteren de que esto no es posible. No les interesa, no les interesa. Dicho esto, vayamos a hablar de lo siguiente, y es sobre dos temas que son muy interesantes que Alex Becker comenta y que te van a salvar de perder muchísimo dinero. La primera va enfocada sobre todo a lo que es la información que vemos en internet. La gente cómo aprende, leyendo el diario o viendo vídeos en YouTube. Creo que la segunda opción, ¿no? Entonces, como os he comentado, depende de la información que obtengáis de internet, ganaréis más o ganaréis menos dinero. Es así. Pero tenéis que tener en consideración también de que ahora mismo vais a ver muchos creadores de contenido de criptomonedas que han estado sin hacer contenido durante estos 2-3 años, pero ahora mismo van a salir a la luz diciendo que son expertos. Sobre todo son personas que no tienen nada de dinero, son personas que al final te van a decir todos los números que tienen, te van a decir que tienen $50.000 en el banco, te dirán que tienen $100.000 en el banco para impresionarte. O sea, todo lo que te van a decir va a ser falso para crearte una falsa expectativa de que esa persona realmente está moviendo capital, pero no es así. Yo sé todos los números de la industria, sé realmente quién gana dinero, y si a mí ahora mismo nadie de YouTube me suena, es porque realmente nadie está ganando dinero. De hecho, ya os he dicho, el negocio más lucrativo es hacer contenido y promocionar cualquier basura y utilizar a tu comunidad como exit liquidity. Y esto es una cosa que yo en mi cabeza nunca podría permitir. Por eso siempre os voy a decir de que estáis en una zona que es risk free. Nunca os voy a colar un scam, nunca os voy a hablar de un proyecto patrocinado o sin patrocinar donde yo me vea beneficiado y vosotros perdáis dinero. Esto no entra en mi cabeza, pero el 99% de los creadores de contenido que vais a ver por internet, lamentablemente, lo van a hacer. ¿Algunos se salvarán? Sí, pero el resto no, porque al final el único objetivo que tienen es de llenar su bolsillo, de vender su curso, para que luego ellos te puedan decir que ganan dinero con la inversión. Para que veáis un poco lo que yo hice. Yo abrí On-Chain Capital porque quería abrir un club de inversión, porque yo en los anteriores bullruns me dejé entre $10.000, $12.000 más o menos, no recuerdo exactamente la cifra, para estar en un grupo de pago con gente muy talentosa y ganar dinero. Yo lo que no quería ahora mismo era volver a pasar por el mismo proceso de entrar en un club de otra persona. Por eso fundé On-Chain Capital, abrí 100 plazas, luego abrí 100 plazas más y las he cerrado permanentemente. Para que veáis realmente cuál es la diferencia entre alguien que está vendiendo siempre su curso y su foco es el curso, en una persona que no necesita realmente para nada que compréis mi curso. Para mí sería lo más fácil abrir plazas en On-Chain Capital y ganar muchísimo dinero. Pero quiero que veáis realmente cuál es la intención que tengo con todos vosotros. Y la segunda cosa que también quiero destacar es la de especializarse con el nicho. Lo sigo diciendo, acabará el bullrun y seguirán habiendo arrepentimientos. Acabará el bullrun y habrán muchos arrepentimientos, porque lo avisé muchísimo, no puedes tampoco acaparar todo en internet. Tienes que centrarte en un nicho. ¿Cuál puede ser? ¿Inteligencia artificial o gaming? ¿Cuál de estas dos narrativas es la ganadora? No lo sé. ¿Las dos van a funcionar? Sí. Pues quédate ahí y gana dinero, porque no puedes ser bueno en baloncesto, en fútbol, en tenis, en rugby. No puedes ser bueno en todos los deportes. Tienes que especializarte en uno y ser muy bueno. ¿Y cuál es el deporte que más dinero te puede dar? Pues el fútbol. ¿Cuál es el nicho narrativa que más dinero te puede dar? En este caso, el gaming y la inteligencia artificial. Punto y final, no hay más tutía. Es la adopción masiva. Mirar OpenAI cómo está reventándola con ChatGPT, cómo la está reventando ahora mismo también, Midjourney. La inteligencia artificial es el futuro y el gaming es el futuro. Por lo que no estés todo el día perdiendo información por internet.
de cosas que no te van a aportar valor. Ves a lo que realmente te hace ganar dinero y dedícale mucho tiempo al mercado a investigar proyectos. Porque lo que os voy a explicar a continuación es lo último y ya me callo, pero es importante que entendáis cuál es la rotación natural del mercado cripto. Estoy utilizando ahora mismo ScalaDraw, que me la comentó alguien en los comentarios. Voy a empezar a dibujar un pelín mejor, no prometo gran cosa, pero sí una progresión hasta el final del bullrun con este tipo de vídeos. La cuestión es que ahora mismo tenemos Bitcoin que está subiendo. De hecho, voy a cambiar el grosor. Bitcoin está subiendo, ¿vale? Está subiendo. Y hay un punto donde se va a establecer, ¿vale? En estos niveles de aquí probablemente. Y luego tendrá una caída. Una caída donde quedará más por encima de lo que sería el inicio del bullrun. ¿Qué pasa? Esto de aquí es el timeline, ¿eh? Esto es más o menos el tiempo del mercado cripto, ¿vale? Del bullrun. Luego tendremos Ethereum, ¿vale? Ethereum siempre va un poquitín más por detrás, ¿vale? Más o menos va pisando los talones a lo que sería Bitcoin, pero luego acaba subiendo. Y normalmente sube más porque tiene menos market cap y puede darte más rentabilidades. Lo que pasa que acaba corrigiendo un poquitín más que Bitcoin, ¿vale? Y se queda más o menos en este nivel de aquí. Esta es la tesis que yo quiero transmitir porque es la que estoy viendo desde hace mucho tiempo y creo que es realmente lo que, madre mía, creo que es lo que va justamente a ocurrir. Entonces luego también tenemos las altcoins más conocidas, ¿vale? Te diría que serían las 100 altcoins. Entonces estamos hablando de estas criptomonedas que van por aquí, chiqui, taca, y explotan mucho. De hecho, la rentabilidad de las altcoins es mucho más elevada que las de Bitcoin. Lo que pasa que como no sepas salir, otra vez te vas a pegar una hostia, ¿vale? Y la hostia suele ser incluso por debajo del inicio del bullrun. Acaba aquí, pero podría acabar perfectamente aquí y no va nada en broma. Y luego tenemos todas las altcoins, memecoins, proyectos gaming, proyectos de inteligencia artificial, que son más arriesgados, que son más especulativos, pero que son los últimos en explotar, que pegan un pelotazo muy vertical, pero que finalmente acaban cayendo muy, pero que muy rápido. Y muchas acaban quedándose básicamente en el mismo punto. De hecho, una cosa son las altcoins que llevan tiempo, porque están a este precio, antes venían de atrás, pero empieza más o menos el bullrun en este punto, pero como muchas de estas empiezan relativamente hace poco tiempo, empiezan desde este punto y finalmente acaban perdiendo prácticamente el punto de inicio, es decir, hacen un pump and dump, ¿vale? O sea, si llegan de 0 a 100, luego se van a 0, no se van a menos porque no puede ser, ¿vale? Aquí he puesto esto y me he equivocado. Pero ya entendéis un poco cuál es la narrativa que suelo transmitir, ¿no? Con todo esto. La narrativa que quiero transmitir es que está muy bien que hagáis rotación de capital, está muy bien que sigáis un poco lo que suele suceder con Bitcoin, Ethereum, luego las altcoins y luego todo lo que es el resto de criptomonedas, pero no os olvidéis de que esto es muy complicado de cuadrar. Por lo que si tenéis Bitcoin y Ethereum y no lo tocáis nunca, pero cuando digo nunca es nunca, olvidaros de esto, y luego lo que hacéis es posicionaros con 5 o 10 altcoins que realmente tenéis high conviction, vais a ganar más dinero que todo el resto de personas que van a hacer trading, que se van a apalancar, que van a empezar a tradear NFTs, que van a hacer 1000 locuras que no os van a servir de nada. Make it easy. El banner mío de YouTube hay una frase, ir a verla, porque esa frase os va a servir de gran ayuda. Yo no me lío comprando 20.000 criptomonedas, yo no me lío con muchas cosas. De hecho, paso cada vez menos tiempo en los gráficos, porque estar más tiempo en los gráficos no significa ganar más dinero. Significa más carga emocional y sobre todo más tiempo perdido en algo que está fuera de tu alcance. Porque ver un gráfico no significa moverlo hacia donde tú quieras. Significa estar perdiendo el tiempo. Así que chicos, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Un vídeo bastante distinto, largo, pero tenía ganas de compartir toda esta reflexión en base a lo que había escuchado con Alex Becker y también un poco lo que yo tengo dentro de mi cabeza. Al final, cuando Bitcoin haga el ATH, cuando Bitcoin lo tengamos justamente en este tramo de aquí, empieza realmente la cuenta atrás, ¿vale? Desde aquí, cuando Bitcoin hace el ATH, empieza la cuenta atrás para frontrunnear la salida de las altcoins. El que más tarde salga en el top, obviamente va a ganar más dinero, pero más riesgo va a haber. Es decir, como más tiempo vayas aguantando, obviamente más dinero puedes ganar, pero más cerca estarás de la caída. Y la caída, ya os aseguro que va a ser muy, pero que muy vertical. Porque cuando Bitcoin realmente empiece a retroceder, una vez haya hecho ATH y ya esté distribuyéndose por arriba, como hizo perfectamente en esta zona de aquí, cuando empiece a caer aquí, ya será tarde para salir de las altcoins. Y no me gustaría para nada que después de hacer un bullrun, de tener toda esa información, pudieras acabar con menos dinero del cual has empezado.